Esa noche yo venía conduciendo del municipio de Villa Hidalgo, en Jalisco, con rumbo hacia Encarnación de Díaz. Por motivos de logística, lo que se me hizo más sencillo fue ir por la ciudad de Teocaltiche, por el libramiento de Teocaltiche. Sin embargo, ¿quién iba a decir que esa iba a ser la última vez que yo iba a ir hacia aquellos rumbos? Era un domingo común y corriente. Fui a ver a la que aquel entonces era mi pareja a la ciudad de Villa Hidalgo. Estaba todo bien. La verdad es que nos habíamos pasado un rato muy agradable, muy ameno. Hubo una fiesta familiar a la cual fui invitado. El tiempo pasó y yo normalmente no me gustaba manejar en la noche. Y el por qué es básicamente porque esta carretera en particular tiene ciertas historias que, aunque yo sabía que estaban ahí, no quise hacer caso. Ese domingo transcurrió de manera normal, sin ningún sobresalto ni nada. La verdad es que estuvo todo muy bien, estuvo todo muy padre. El tiempo, como les digo, se fue volando. Cuando menos acordé, eran alrededor de las 9:30 de la noche. Al percatarme del horario, lo único que hice fue decirle a mi pareja de ese entonces que ya me iba. Me tocaba manejar de regreso alrededor de hora y media. Como saben, pues la carretera no estaba en las mejores condiciones. No sé a día de hoy cómo se encuentre, pero en aquel entonces la verdad es que no era una opción ir manejando de noche porque no veías muy bien el camino. Ahora bien, emprendo mi camino de regreso. Vengo manejando sin ningún problema. Llego a la desviación de Teocaltiche, donde está esta famosa estatua de un saltamontes, un chapulín, como le quieran llamar. Y agarro el camino que me conectaba hacia la autopista para de ahí llegar hacia mi municipio. En ese trayecto hay un tramo muy famoso, muy conocido en toda la región de los Altos Norte y sus alrededores, que es la curva de las flores. En esta curva en particular, para que se den una idea, es una bajada muy pronunciada, con una curva bastante cerrada, y del otro lado pues es una cuesta igual de pronunciada hacia arriba. Entonces no importa el sentido de cuál tú vengas o hacia dónde te dirijas, vas a encontrar siempre lo mismo. Una bajada bastante pronunciada, la curva muy cerrada y después una cuesta también bastante pronunciada. Venía alrededor de las 10 de la noche más o menos. Yo de lejos me di cuenta o me percaté de que iba también una camioneta en el mismo sentido en el que yo. Pero esta camioneta venía lejos a comparación mía. Yo venía apenas tomando la bajada y esta camioneta ya iba a la mitad de esa bajada, ¿no? Para ya entrar a la curva en particular. Noté que al momento de emparejar a la curva, esta camioneta da un volantazo y se prenden las luces de freno, ¿no? Y yo me doy cuenta de esto porque éramos los dos únicos vehículos que literalmente íbamos viajando a esas horas esa noche. Lo cual me extrañó y yo en mi mente pensé, esta persona tomó la curva a exceso de velocidad y estuvo a nada de accidentarse. Por lo tanto, yo preferí ir bajando mi velocidad para no tener ningún tipo de sobresalto como el que esta persona acababa de pasar, ¿no? Mi sorpresa fue que cuando yo llego a la curva, algo, alguien cruzó enfrente de mí. No les puedo decir a ciencia cierta qué era en particular,
Solamente vi como una sombra pasa corriendo enfrente mío del sentido derecha a izquierda. Yo al ver esa sombra igual, ¿no? O sea, de por sí, bueno, yo por fortuna ya había bajado mi velocidad. No habría tanto problema. Aún así, pues iba a una velocidad un tanto considerable para una curva. Cuando cruza enfrente de mí, yo también hago lo mismo. Tiendo a dar un volantazo, piso el freno de la camioneta que yo traía en ese entonces. Y honestamente me desconcertó lo que pasó corriendo. No tomé mucho detalle o no vi mucha forma al respecto. Pero lo curioso vino después. Lo curioso vino después porque cuando yo salgo ya de la curva, veo que en la parte de arriba, ¿no? De esta cuesta que les comentaba en un inicio, está esta camioneta que yo había visto instantes atrás hacer lo mismo que yo acababa de hacer, ¿no? Y trae las intermitentes prendidas. Entonces, en aquellos entonces, pues todos estos temas de inseguridad que se hablan a día de hoy, pues no eran un tema. Yo confiado, llevaba obviamente los vidrios arriba, puse las direccionales también, perdón, puse las intermitentes también y me paré justo atrás de ellos. Cuando yo me paro, el señor de la camioneta, era una camioneta familiar, abre la puerta, por ende se ilumina toda la camioneta por dentro y yo me doy cuenta que iba una señora enfrente con él e iban dos pequeños en la parte de atrás, ¿no? Entonces yo veía con esta luz cómo la señora se estaba tapando su rostro con las dos manos y movía la cabeza en señal de que no, o sea, como que ella a lo mejor, no sé, aterrada, asustada, estaba tratando de como controlarse o de negarse a sí misma lo que ella vio y les digo esto porque el señor se baja conmigo y me dice, oye, ¿tú también lo viste? Y yo ahí extrañado le pregunto, ¿qué cosa? O sea, literal, yo traté de fingir demencia lo más posible para no caer, porque dije, tal vez si es un tema de seguridad o tal vez me quieren pues robar el vehículo o no falta qué cosa, dije, pues yo voy a salir de aquí corriendo, ¿no? Pues bueno, en resumidas, el señor se acerca, me dice, ¿tú también lo viste? Y yo, ¿qué cosa? Me dice, es que cuando iba manejando, dice, iba mi familia todo bien. Dice, al momento de entrar a la curva, mi señora pega un grito y este grito es lo que a mí me hace frenarme y dar el volantazo, ¿no? Dice, yo me asusté, dice, ya le pegué algo o no vi algo, ¿no? Entonces, genuinamente me asusté. Yo por eso di el volantazo, dice, pero en cuanto seguía avanzando, mi señora se soltó a llorar y me comentaba que si no lo había visto, que si no se me había atravesado. Dice, yo realmente no vi pues nada, dice, mi señora fue la que lo vio. Yo en ese momento le pregunté, le dije, ¿qué fue lo que vio su señora? Si me permite la pregunta, ¿no? Me comenta que la señora vio a un hombre en los pies de la carretera, justamente del lado del copiloto, del lado derecho. Él como tal pues iba al volante, él va con su vista hacia la carretera y ya está. La señora por otra parte iba viendo hacia los lados, ¿no? Como todo copiloto. Y nunca se esperó ver esta imagen. Dice que vio a un varón, a un joven, con una pechera de estas de mezclilla, como de jornalero. Pero lo curioso de este joven en cuestión es que su cara la tenía muy golpeada, muy maltratada y con este líquido vital, ¿no?
prácticamente. Entonces, que todo cubierto, y ella, pues cuando voltea y ve la imagen, pues se aterra, ¿no? Avienta el grito y es cuando empieza ella a llorar, ¿no? A lo que yo le comento al señor que yo cuando emparejé, o sea, que yo vi cuando él dio el volantazo y que yo había pensado que había tomado la curva con cierto exceso de velocidad y que eso era justamente lo que lo tenía, tal vez de esa manera, ¿no? Le digo que cuando yo enfilo hacia esta curva en particular, lo que yo noté fue como una persona justamente de este punto, ¿no? Que me comentaban, se atraviesa. Le digo que no sé si era una persona, si era un animal, lo que haya sido, pero yo literal vi como algo pasó corriendo enfrente de las luces de la camioneta. Entonces, pues el reflejo instintivo es frenarte, Leo, pero yo no les puedo decir específicamente qué sería. Yo les comparto lo que la señora y el señor me compartieron justo en ese momento. Yo les seré sincero, desde ese entonces y desde ese momento hasta la fecha, preferí no volver a tomar esa carretera en la noche por no haber tomado la precaución de salir antes. Creo que fue un shock bastante grande, bastante fuerte. Entonces preferí yo mejor tomar mi distancia y ya no meterme con ese tipo de cosas o ese tipo de situaciones. Si alguien más sabe, o sea, si a alguien más le ha pasado algo en este tramo carretero, repito, la curva de las Flores, yendo hacia el municipio de Tucaltiche, hágamelo saber. Por favor, en los comentarios se los agradecería un montón. Yo voy a quedar aquí al pendiente, voy a estarlo leyendo. Y mi historia preferí compartírsela a este canal que va creciendo, a este canal que nos da la oportunidad de podernos contactar con él directamente y poder grabar nuestras historias. Gracias, querida audiencia, por escucharme. Gracias a la voz principal por narrar mi historia. Espero que todo siga yendo bien. Espero que todos sigan apoyando. Y que si alguien más tiene alguna historia que quiera compartir, ya saben en dónde ser escuchados. Chao.